Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 9. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Habíamos visto en capítulo 9 acerca de lo que el apóstol Pablo hablaba, haciéndonos entender el corazón que Dios tiene hacia la persona que se resiste a Él. Entonces también mostraba que la elección no viene simplemente por ser descendiente carnal, sino por ser descendiente espiritual. Y eso se puede ver en la Biblia nada más. Nosotros vemos que muchos israelitas de sangre perdieron la herencia y muchos que no eran de sangre creyeron y fueron aceptados en el pueblo. Ahí tenemos a Rahab, que era ramera, que era de Jericó. Le tenemos también a Tamar, a la que se casó con Judá, bueno, se unió al pueblo de Judá, y a Ruth también. Y los gabonitas también estaban ahí incluidos. Entonces vemos nosotros que no es simplemente por sentirse o creerse ser parte de algo que vos recibís la bendición, sino se manifiesta eso en tu vida. Y también hay personas que alguna vez se resistieron o siguen resistiéndose a Dios y Dios les cierra el corazón. Así está escrito en la Biblia. Dios le endurece y ya no pueden más cambiar su corazón. Y estas personas van a reclamar eso, dice. Pablo está diciendo, esa persona va un día a reclamar, ¿por qué Dios me endureciste? ¿Por qué hiciste que sea así? Así van a decir. ¿Han escuchado gente que así ha hecho? ¿Por qué Dios me hiciste así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué soy rebelde ante Dios? ¿Por qué no hago las cosas que Dios dice? Y aunque quiero no puedo cambiar. ¿Han escuchado así? Gente que se ha quejado. Bueno, la Biblia dice que Dios ha permitido esas cosas. Hay la razón. Para recordar un poco lo que decía aquí en capítulo 9, lo que vimos la vez pasada, versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto explicaba que aunque alguna persona busca la bendición, anhela la bendición y otras se merecen la bendición, no depende de ellos, depende de Dios, dice. Por ejemplo, entre Jacob y Esaú, ¿quién merecía la bendición? Esaú merecía porque era primogénito y el padre quería darle a él. Pero ¿quién buscaba la bendición? Jacob buscaba. Jacob no merecía, pero él anhelaba. Entonces, algunas personas aparentemente buscan este tipo de bendición, pero realmente Dios no le está considerando como persona que necesita esa bendición. Vemos entonces que Dios permite que Jacob reciba la bendición, y cuando Esaú viene y pide también algo para él, su padre, ¿qué le dice? Lo único que queda para vos, Esaú, es que tenés que ser siervo de tu hermano. Así le digo, ¿no? Vas a servirle. ¿Y él cómo reacciona? ¡No! Así no, grita. Entonces, ¿qué le parece?
¿Esa es una persona que busca la bendición? No. ¿Se dan cuenta? El hombre piensa que bendición es sobreponerse a otra persona, estar encima de otros. Entonces, cuando no alcanzó eso, entonces no acepta. Entonces él rechaza. ¿Y qué corazón tiene? Quiere matarle a Jacob. Y Jacob tiene que huir. Y dice la Biblia que él rechazó esa bendición por un plato de comida. O sea, por la carne, por deseos carnales. Así también. Es la misma cosa que ocurre en este tiempo. La gente, por deseos o por carnalidad, rechaza la bendición de Dios. Después dice, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Esto es muy importante entender. Si Dios quiere tener misericordia de alguien, depende de Él, no de mí. Y si Dios quiere endurecerle a alguien, depende de Él y no de mí también. Pero si nosotros analizamos muy bien, ¿por qué Él tendría que endurecer el corazón a alguien? Y la vez pasada ya vimos todas las razones. Porque algunas personas se resisten a Dios. O sea, le prueban o le tientan. Nosotros hemos visto eso, hemos comprobado. El pueblo de Israel, ¿qué ocurrió? Dios le dio su ley, Dios le dio su mandato. ¿Y qué ellos hacían constantemente? Se oponían, se opusieron durante mucho tiempo hasta que, bueno, llegó el colmo. Y Dios tuvo que endurecerle y la maldición de la ley tuvo que caer sobre ellos. Fueron esparcidos y llegaron a desaparecer, llegaron a ser vasos rotos. Eso vamos a ver después. Entonces no es que uno tiene que pensar que Dios es injusto, pero Él dice que depende de Él. Eso también tenemos que aceptar, depende de Él. O sea, ¿cómo le explico esto? Supongamos Isidoro es muy soberbio, muy resistente a Dios, muy terrible, y Sefer no tanto, pero más o menos también es así. Pero Dios le endurece a Sefer el corazón y a Isidoro le permite una vez arrepentirse y abrir el corazón. ¿Nosotros qué pensaríamos? ¿Que eso es injusticia o no? Pero nosotros teníamos que haber pensado antes, ¿qué es lo que Dios pedía? Que las personas se sometan y sirvan a la voluntad de Dios. Nosotros no estamos observando ese punto. No estamos observando que Dios quiere que la gente se someta a su voluntad. No lo estamos observando solamente con quién Dios tiene más misericordia, con quién no, para juzgarle a Dios. Nuestro punto de vista es juzgarle a Dios. Y lastimosamente la gente así también califica. Por ejemplo, el pastor le trata mejor a esta persona que a esta otra persona. Aunque yo también soy terrible, pero ¿por qué a él le da más privilegio? Eso no observa. Su carácter o su falta de fe no observa. Solamente el trato que hace otra persona para juzgar. Así. Y ¿se acuerdan el que dio el denario? Contrató a los empleados en diferente horario, pero a todos le pagó por igual. ¿Quiénes fueron los que reclamaron? Los que trabajaron mucho, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos hace iguales a ellos? Ellos trabajan una hora y le das la misma cantidad. ¿Y qué le dijo él? Y yo, mi dinero, si yo quiero darle a este igual que a ti, es mi problema. O te tiene envidia que yo sea bueno. Entonces ustedes se dan cuenta, aunque él está recibiendo lo que le corresponde, pero hay algo que surgió en su corazón. ¿Qué se llama? Envidia. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo esa envidia? Que murmure contra ese señor que le está dando beneficio, que le está dando trabajo, que le ha ayudado. Pero no puede ver ese punto. Por eso, esto es lo que hace que Dios endurezca el corazón de las personas. Aunque reciban, siempre va a encontrar una falta. Y eso ocurrió con Faraón. Entonces, siempre depende de Dios. Dios observa los corazones. No piense que es injusto. Pero el pueblo, la gente, siempre va a querer culparle a Dios. Al mismo Adán, ¿a quién le culpó de su desgracia? A Dios. Por tu causa. Bueno, ahora sí empezamos capítulo 19, versículo 19. Capítulo 9, versículo 19. Y en 2 de Pedro capítulo 3 está diciendo que las cartas de Pablo son difíciles de entender. Imagínense, Pedro, el apóstol Pedro está diciendo que son difíciles de entender. ¿Qué diría yo? ¿Qué diríamos nosotros? Ah, Pedro, ¿cómo va a ser fácil? Pedro? Yo cuando leo, clarito entiendo, así nosotros diríamos. Pedro dice que son muy difíciles de entender. Y ahora cuando yo veo estas cosas, le creo. No es, y entiendo por qué. Porque Pablo, como tiene tanto conocimiento, directamente dice una cosa y le pone ahí al lado y le agrega.
y estás como, para él es como muy fácil. Pero para nosotros los indoctos, ahí dice, pero los indoctos lo tuercen, dice, para su perdición. Por eso cuando vos lees las cartas del apóstol Pablo y querés saber qué está diciendo, sí o sí tenés que irte a la fuente que él usó. No tenés que sacar tu propia conclusión. Si nosotros por los escritos de Pablo decimos, Pablo quiso decir esto, o para nosotros que quiso decir esto, sin consultar o sin ver de dónde sacó esa fuente, sí o sí vamos a torcer su escritura y vamos a hacer nueva doctrina. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Ustedes saben, de las cartas de Pablo se han creado miles de doctrinas falsas que no tienen nada que ver. Y analicemos lo que dice acá, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, entonces, ¿para qué me acusa Dios si Él hace lo que Él quiere? Algo así lo que está diciendo. Si Él hace lo que Él quiere, al que quiere endurecer, endurece, y al que quiere ablandar, endurece. ¿Para qué me acusa después entonces? Que haga como a Él se le dé la gana, ¿sí? Dirás tú así, dice. Y es como nosotros decimos, ¿no? Es como nos gusta decir, ¿no? ¿Para qué entonces al final lo que Él quiere nomás se hace? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué es alterques? ¿Quién somos nosotros para discutirle a Dios? Pero nos animamos algunas veces. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Así nos animamos a decir. Siendo nosotros nada. Siendo realmente nada, porque cualquier virus microscópico puede eliminar nuestra vida en un ratito. Pero nos animamos a desafiarle, a atacar, a sentirnos como algo grande. Por eso son muchas veces, ven así, gritones. No, yo sé, no se interesa, no me interesa. Yo sé. Porque siempre pensamos que somos superiores. Y realmente es importante irse alguna vez en los hospitales, donde está la gente bien enferma, y observar ahí qué es realmente nuestra realidad. Nosotros acá caminamos, andamos, gritamos, tenemos fuerza, pero cuando vamos al hospital y vemos esa gente que anda en silla de ruedas o que están ahí en la cama hacia apenas, ahí nos damos cuenta de nuestra realidad. Ese es el humano, ese es el ser humano, débil, sencillo y muchas veces sin capacidad. Si hasta ahí lograríamos pensar, entonces nuestro corazón sería diferente. No tendríamos ese corazón de altercar contra Dios, de discutirle a Dios sobre sus decisiones. Bueno, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Bueno, acá ya entramos ya con las cartas de Pablo, son difíciles de entender. ¿De qué está hablando? Habla de vasos de gloria, vasos de deshonra. Y de acá salieron un montón de ideas. Por ejemplo, una de las ideas que salió de acá, una de las creencias, es que Dios a propósito fabricó unos vasos para jugar tiro al blanco. Así, fabricó unos vasos para dedicarse a jugar tiro al blanco y paz, romper. Y fabricó otros vasos para su copa, para beber su vino, para beber para tener con sus invitados especiales. ¿Hay esa creencia o no? Vasos realmente para destruir nomás. ¿Para qué fabricar? No, esto voy a fabricar para destruir. Y estos vasos, no, estos voy a usarlo para mi recepción. Hay gente que piensa así, los elegidos y los condenados, ya están listos ya ahí en la lista de Dios, ya están ya los que van a ir al infierno y los que van a ir al cielo ya están todos escogidos. ¿Sí? No hay necesidad de pelear tanto ni reclamar tanto, ya está todo listo. Hay gente que cree así. Y si me estaría escuchando ahora me diría, y así es, y me daría prueba y sacaría aquí. Pero yo no voy a estar discutiendo esa doctrina hoy, porque voy a pasar toda la noche tratando de explicar eso. Lo que yo voy a tratar de hacer es explicar lo que Pablo quiso decir aquí, buscando los textos que él usó
para hablar esto. Y vamos a ver de qué se trató lo que estaba hablando. Ya podemos entender que él estaba hablando del pueblo de Israel, de los que recibieron la gracia, de los que endurecieron el corazón. Y acá él se está acercando ya al pueblo en general, a las 12 tribus de Israel. Entonces veamos lo que dice 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, el alfarero, y vamos a ver de dónde sacó este ejemplo el apóstol Pablo en Jeremías capítulo 18. Dice que acá sale una rueda. Yo suelo ver en televisión que así alguien parece que aprieta un pedal y ya va girando algo y se moldea así. Pone el barro y se moldea así el jarrón o algo así. Y si no le gusta, aplasta todo y vuelve a hacerlo. Pero ¿cuándo es que puede trabajar fácilmente el alfarero con el barro sin tener problema? Mientras el barro está blando. Y cuando el barro se endurece, ya no sirve más. Ya hay que tirarlo. Un barro, o sea, una vasija que se endureció, se puede derretir otra vez y hacer otra vez moldear, ya no sirve más, ya se descompuso. Fíjense lo que le dice acá el profeta Jeremías, lo que Dios le quiere enseñar. Vamos a leer el versículo 6, 18, Jeremías 18, 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Primero, ¿a quién le está hablando? A la casa de Israel. Yo soy el alfarero, sí, y ustedes son ese barro. Yo no puedo hacer igual como este alfarero hace. Dios le envió a Jeremías junto a un alfarero y le mostró, mira cómo este alfarero forma y deforma ese barro. Yo puedo hacer lo mismo con ustedes. ¿Por qué? Yo soy su creador. O sea, yo si quiero deformarle y deformarle, puedo hacer. Y puedo preparar también una vasija para después romperla. Puedo hacer, está diciendo. No es que eso es lo que quiero hacer. Puedo hacer. Tengo el poder para hacerlo. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué haría algo para romperlo? Si tiene algún propósito. Tiene algún plan. Vamos a ver. No podré yo hacer, versículo 6, de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Otra vez, ¿a quién se está refiriendo? A la casa de Israel. ¿Será que el apóstol Pablo está refiriéndose a los condenados, a los que se van al infierno? No, él también se está refiriendo a la casa de Israel, como vasos de barro. Y Dios también preparó en la casa de Israel vasos de barro para deshonrarlo, porque tenía un propósito y había un objetivo. Versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Eso está diciendo, voy a traer ejércitos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. Entonces está hablando que de acuerdo a lo que este pueblo haga, yo voy a decidir qué hacer. Así está diciendo. Le está dando la opción. Aunque yo ya les preparé para destruir, pero si este pueblo escucha mi voz, escucha mi camino, me voy a arrepentir del plan que tenía para ellos, dice. Pero si este pueblo no hace lo que yo quiero, me voy a arrepentir también de la bendición que tenía para ellos. Así está diciendo Dios. Está dando un ejemplo. Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo le está mostrando. Vamos a Romanos. La casa de barro para deshonra son las 10 tribus de Israel. Y versículo 22 dice, y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, dice. ¿Quiénes son estos vasos de ira preparados para destrucción que Pablo está hablando acá? Son esta casa de Israel que se había rebelado contra Dios. ¿Por qué fueron preparados para destrucción? Porque ellos, al rechazar la palabra de Dios, la ley
La Torá decía que tenían que ser esparcidos y ustedes saben todas las maldiciones que estaba escrito ahí. Todo lo que le tenía que ocurrir en Deuteronomio 28. Tenían que ser esparcidos y tirados. Y él dice que soportó eso. ¿Qué quiere decir soportó? Aunque él le hizo a ese pueblo, para su propósito, pero tuvo que destruirlos. Tuvo que salir de su plan primero y tuvo que destruirlo. 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Los vasos de misericordia eran, en el tiempo de Israel, Judá. Esto vamos a leer después cuando vayamos a Oseas. Judá, Israel. Israel pecó cuando se separó de las dos tribus, se fueron, adoraron becerro de oro, pecó durante muchos años, ellos estuvieron adorando el becerro de oro, haciendo cosas contra la ley de Dios. Finalmente Dios envía al rey de Asiria y los lleva cautivo y se acaba las 10 tribus de Israel. Después de ser llevados las 10 tribus de Israel, el rey de Asiria viene también contra Judá. ¿Entienden, no? Pero ¿qué hizo Dios con Judá? Le protegió, tuvo misericordia, les defendió. Entonces ellos fueron, en ese momento ellos recibieron la misericordia y las 10 tribus recibieron el corazón endurecido. Fueron endurecidos y por eso fueron, se puede decir, rotos. Se rompieron, quedaron muertos, se convirtieron en huesos secos. ¿Se entiende acá, no? Fueron esparcidos. Eso ocurrió, eso Dios hizo. 24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también, y acá él menciona, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamado hijos del Dios viviente. ¿Qué está hablando acá el apóstol Pablo? Ahora en el tiempo de Jesús, Él está llamando otra vez a ese pueblo que estaba roto, a ese pueblo que fue esparcido, que fue tirado, para nuevamente restaurarlos. Entonces está tocando un tema acerca de lo que Oseas profetizó. Está hablando una profecía sobre Oseas. Esto es muy importante porque acá aparentemente lo que Él está juntando es a los gentiles, a la gente que no tiene nada que ver con Israel, con Judá. Pero Pablo está tocando que esto está escrito en Oseas capítulo 1. Y vamos a ver lo que en Oseas dice acerca de Judá y de Israel, para entender muy bien lo que Pablo está diciendo acá. Vamos al libro de Oseas. Cuando vemos el texto, vamos a poder entender lo que Pablo está hablando. Fíjense primero en Oseas 8, Oseas capítulo 8. ¿Quiénes son las vasijas rotas? Eso es lo que tenemos que encontrar primero. Mapa la vasija, oye yo capaz, pues. Oseas 8, el versículo 8. Devorado será Israel. Recuerden, ¿quién es Israel? Las 10 tribus del norte, ¿no? Que se llama también Efraín. Dice que será devorado, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. ¿Qué significa vasija que no se estima? Algo que no sirve. Pronto serán condenadas. Y hay algo muy importante. Vamos a ir un poco. Después marquen ahí, o sea, porque vamos a entender, pero para no pasar esta parte, la muerte de Jesús tuvo un simbolismo muy importante, especialmente cuando Judas le vendió por 30 piezas de plata, y cuando Judas viene y devuelve ese dinero, ¿qué hicieron los sacerdotes con ese dinero? Vamos a ver. Marquen Oseas y vamos un ratito a San Mateo capítulo 27. Para terminar para entender este punto. Recuerden que Jesús vino a morir por los que se habían perdido, ¿no? Por los que estaban muertos en su delito y pecado, que eran las 10 tribus de Israel. Entonces Él tiene que recuperar a estas personas. Miren lo que dice acá en Mateo 27, 6. Mateo 27, 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Fíjense lo que dice ahí, es precio de sangre.
con esto se pagó para que Jesús sea entregado. Se pagó. Hubo un precio. Y después de consultar, versículo 7, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¿Qué es el campo del alfarero? Era un lugar donde se tiraba todas las vasijas rotas. O sea, ese campo no servía más para jardín, ni para cultivar, ni para nada, porque ahí se tiraban todas las vasijas rotas. Lleno de vasijas rotas había. Entonces ellos pensaron, vamos a comprar ese terreno para sepultarle a los extranjeros. ¿Y quiénes son los extranjeros? Los gentiles. ¿Y quiénes Pablo está diciendo que son los gentiles? Israel, que se perdió entre las naciones. Entonces podemos ver que proféticamente, con el dinero, con el precio con que se pagó para condenar a Jesús, para llevarle a la muerte a Jesús, se está comprando el campo del alfarero, que es la representación de las vasijas rotas. ¿Quiénes son las vasijas rotas? Israel. Entonces, a través de Jesús, las vasijas rotas, los vasos de barro roto, son restaurados. Pero me van a decir ustedes, imposible eso. La vasija que está rota, ya está rota. ¿Sí o no? Pero hay algo imposible para Jesús. Si el pecador que murió y está apartado, ya está fuera. Sí, pero Él vino a recuperarlos. Aunque estén como huesos secos, van a levantarse. Aunque estén sepultados ahí, van a levantarse otra vez. Por eso Jesús vino a restaurar lo que se había roto. Amén. Bueno, ahora sí volvamos a Oseas para entender mejor Fíjense lo que Dios le dijo a Oseas. Oseas era un profeta, significa Oshía, ¿no? Sálvanos. Ese es su nombre, sálvanos. Dios, para enseñar al pueblo de Israel que vivía en ese tiempo. Oseas fue enviado a las 10 tribus del norte. ¿A quién fue enviado Oseas? A las 10 tribus del norte, que estamos viendo que son las vasijas rotas, que Jesús se entregó, se pagó el precio por ellos. Bueno, Oseas fue enviado a ese pueblo que estaba viviendo corruptamente. Y Dios, a través de Oseas, quería mostrarle un plan profético. ¿Entienden o no? Oseas capítulo 1. Vamos a ver, Oseas capítulo 1. Versículo 2. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. ¿Qué le dijo Dios a Oseas? Anda, casate con una pecadora, con una fornicaria. ¿Serían felices ustedes si alguien le dice así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo fornica. El pueblo está viviendo en adulterio, el pueblo está viviendo desastre. Entonces, a través de la vida de Oseas, Dios está sacrificando a Oseas para enseñarle lo que está haciendo el pueblo. ¿Me entienden? Bueno. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Esta Gomer está representando al pueblo adúltero de Dios. ¿Entienden? ¿No? Y Oseas está representando al profeta que salva. Entonces, si Dios le dice casarte con una pecadora, es porque le está enseñando, ustedes están pecando y yo quiero salvarle. Yo quiero darle salvación a ustedes, pero no me están entendiendo ustedes. ¿Entienden? ¿No? Y le dio a luz un hijo. Y ese hijo, ¿cómo se llamó? Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel. ¿Así sale en su Biblia o no? Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Bueno, Jehú, ¿qué hizo? Jehú era un rey que empezó a sacrificar a varios hijos de reyes por una profecía que Dios había hecho también, y empezó a asesinar sin misericordia a cuantos se lo ponían en el camino. Eso hizo Jehú. Entonces, bueno, Dios va a juzgar a ese rey, a ese sacrificio que hizo, y también va a juzgar a Israel. Jehú era rey de las 10 tribus del norte. Va a terminar el reinado de Israel. ¿Saben qué significa Jezreel? Siembra de Dios. Siembra de Dios, o Dios siembra. ¿Cómo se puede decir otra palabra? Siembra. Planta, cosecha, cultiva.
cultiva, ¿no? O sea, el que Dios va a hacer una gran siembra, eso quiere decir Jezreel. Entonces Dios le está poniendo al primer hijo con Gomer, de Oseas, la siembra de Dios. Pero ¿cuál es el plan para el nacimiento de Jezreel? ¿Cuál es el propósito de ese nombre? Voy a destruir a Israel. A ver, un ratito. Dios está hablando de sembrar, pero el propósito por el cual nace Jezreel es destruir a Israel. ¿Por qué? Si Dios quiere sembrar, ¿tiene que destruir a Israel o no? A ver. ¿Están entendiendo lo que digo, no? Si Dios quiere sembrar, ¿tiene que destruir a Israel? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer con Israel? Tiene que esparcir. O sea, lo que está queriendo decir, yo voy a esparcir a Israel. Le voy a enviar por todas partes. Entonces van a ser sembrados y después va a venir tiempo de la gran cosecha. Ese es el plan. Entonces, al nacer Jezreel le está sentenciando, ustedes va a terminar su reinado. Van a irse por todas partes. Por todas las naciones. Esto le está diciendo a Oseas. Bueno. Versículo 5. Y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿En dónde dice que iba a quebrar su reino? En el valle de Jezreel. Esto es muy importante porque en ese mismo lugar dice que le va a decir también, regresa pueblo mío. Como le dice esa canción, ¿no? Ven, regresa pueblo mío. En ese mismo lugar también. Ahora le está sentenciando a que van a desaparecer, pero en ese mismo lugar le va a llamar. Esa era la zona del norte. Capernaum, Neftalí. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, Capernaum, Neftalí, tierra que vio sombra de muerte? Luz les resplandeció. Cuando vino el Mesías, luz les resplandeció. Versículo 6. Concibió otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhamá. ¿Se dan cuenta que los nombres representan características de la vida? Lo que va a representar tu vida. El nombre no es solamente ponerle José, ponerle Juan, ponerle Luis. No, el nombre representa lo que va a ser tu vida. Por eso cuando nosotros decimos que venimos en el nombre de Jesús, venimos en la vida de Jesús, en el carácter de Jesús, no simplemente en el nombre. Entonces, ponle por nombre Lo-ruhamá. ¿Y qué quiere decir Lo-ruhamá? Aquí ya está la interpretación. Esto es no compadecida o Israel sin compasión, carta de divorcio, sin misericordia, Shekurain de ahí. Ya me hartaste, ya no quiero saber nada de vos. Eso quiere decir. Entonces, la segunda hija, o sea, el segundo hijo, hija en este caso, Dios le está queriendo enseñar al pueblo, me hartaron ya ustedes. ¿Entienden, no? Ya hasta aquí llegó mi paciencia. Ya no quiero saber nada de ustedes. ¿Qué? ¿Por qué? No, pero nosotros somos tu pueblo. Sí, pero ya apedente más. Entonces, Dios le está... Todavía esto no ocurrió. Recuerden que esto le está haciendo para enseñarle al pueblo. ¿Será que el pueblo aprendió? ¿Será que el pueblo entendió? No. Lo-ruhamá. ¿Por qué tu hija Lo-ruhamá? Soy profeta. Me casé con una fornicaria. Primero me dio un hijo que se llama Dios sembrará o Dios siembra. Y la segunda hija se llama Dios está harto de vos, de su pueblo. ¿Por qué le pusiste así? Si alguien me pregunta, voy a tener que explicar. Soy profeta. Porque Dios está harto de ustedes. Dios está avisando que ya no quiere más nada con usted. Ya se acabó su paciencia. Así le tengo que decir, ¿o no? Porque si me pregunta. Por eso, sí o sí la gente me va a preguntar, ¿por qué le puse a mi hija Lo-ruhamá? ¿Me entiendo, no? Ya me harté. Había sospechas ya de Lo-ruhamá. Todavía, hasta Jezreel, Osea estaba seguro que era su hijo. Pero de Lo-ruhamá ya había sospechas, porque ya su esposa ya empezaba a vivir con sus tendencias pasadas, de pecadora. Pero el tercer hijo sí ya confirmado que es del pecado. ¿Cómo le pone? Tiene otro tercer hijo. Fíjense lo que dice, versículo 6. Concibió otra vez y dio a luz una hija y le dio por nombre, le dijo, ponle por nombre Lo-ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
Eso quiere decir, le va a dar la carta de divorcio. Ya hasta aquí te aguanté. ¿Entiendes? ¿No? Hasta aquí nomás ya. ¿A quién? A la casa de Israel. En alabazo yecapaba cue. ¿Entiendes? ¿No? Ya pente. Pero miren lo que dice el versículo 7. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, porque el Señor su Dios, por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre Israel y Judá? A Judá le va a salvar. No es con batalla ni con guerra. Sea salvata su escuela. Sea yapota la salvación su escuela. Pero a Israel no. Le voy a dejar que se vaya. Y esto tenemos que entender cuándo ocurrió y cómo ocurrió. Y vamos a ir de Romanos, nos vamos acá y seguimos yendo, ¿no? Vamos a ver Segunda de Reyes, porque esto tenemos que entender para saber cómo ocurrió. Segunda de Reyes, capítulo 18. Fíjense lo que dice ahí. En el segundo libro de Reyes está aconteciendo ya todo esto que acá era profecía. Acá todavía no acontecía, acá era profecía. Pero acá en Segunda de Reyes ya ocurre. Capítulo 18. Yo les recomiendo que puedan leer el capítulo 17, 18 y 19 de Segunda de Reyes y van a entender más este tema. Pero yo voy a leer acá el 18 nomás. Primero, sentencia contra Lorujamá. Miren lo que dice el versículo 9, 18, 9. Segundo de Reyes, 18, 9. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas. Ezequías era rey de Judá, Oseas era el rey de Israel. Hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Samaria es la capital de las 10 tribus del norte. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán y en la ciudad de los Medos. Y fíjense por qué razón. Ya el rey de Asiria empezó a llevarle por todas partes. Se está cumpliendo Jezreel o no. Están siendo esparcidos por todas partes las 10 tribus del norte. ¿Por qué causa? ¿Simplemente porque Dios quería destruirlos? No, miren. Por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas, que dice ahí, que Moisés, siervo del Señor, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Hay la razón o no? No hicieron lo que Moisés dijo. No enseñaron como Moisés enseñó. Más bien hicieron al revés, pecaron y llegó el colmo y Dios se hartó. Y se cumplió en ellos la maldición de la ley. Entonces, ¿quién quedó? Quedó Judá. Pero el rey de Samaria no estaba contento. Ya que fui detrás, el rey de los asirios, también quería ir por Judá. Y Judá era más indefenso. Ellos son 2 tribus nada más. Los otros eran 10 tribus. Si a 10 tribus le pudo llevar sin problema, ¿qué serán 2 tribus? No va a haber problema. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver capítulo 19. Es larguísimo todo el acontecimiento que hay, por eso yo les recomiendo leer todos estos capítulos cuando tengan tiempo, si quieren profundizar. Pero yo les voy a leer desde 19. Fíjense lo que el rey Ezequías, el rey de Judá, declara cuando sabe que va a ser invadido también por Asiria. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, 19, ¿no? Sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. ¿Qué está pidiendo? Por favor, Señor, sálvanos. Porque el rey Senaquerí, en este caso, decía que Dios podrá salvarle a ustedes. Los israelitas también confiaban en ese Dios que ustedes confían y otros más dioses, pero no pudieron conmigo. Todos los países han caído en mi poder. ¿Quién es lo que le va a salvar a ustedes? La pende poja, ve y mangope, peña entrega por antema. Le decía a los judíos, a los de Judá.
Pero el rey de Judá, ¿qué hacía? Clamaba a Dios. Sálvanos, sálvanos. Pedía. En ese tiempo ellos estaban con un corazón humilde. Era diferente de los judíos después en la época de Jesús. Sálvanos. En la época de Jesús, los gentiles estaban con corazón humilde. Los gentiles pedían sálvanos, sálvanos. Recuerda el macedonio que le aparece a Pablo, sálvanos. Y los judíos como estaban duros. Ahora los judíos estaban con corazón de pedir misericordia, los samaritanos estaban duros. ¿Y qué ocurrió? Versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. ¿Quién es Isaías? Profeta de Dios. ¿A quién le está clamando entonces Ezequías en este momento? Al profeta de Dios. Dile a ese Dios, a nuestro Dios, que nos salve. Dios te manda a decir que te ha oído. Te escucho. Dios te escucho. Estaba contento. Dice que el pueblo, y hay más historia acá, el pueblo estaba confundido. El pueblo no creía en Dios. Pero Ezequías ya estaba tranquilo. Versículo 31. Sentencia de Dios. Porque saldrá de Jerusalén remanente del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta, lanza, ¿no?, en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Dios está diciendo eso. No te preocupes. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor ¿a quién? A David, mi siervo. Recuerden que David es una sombra del Mesías. Dios también iba a salvar a su pueblo por amor a su hijo, a su escogido. Voy a salvar a este pueblo por amor a mí mismo y a mi siervo David. Había dos opciones, dos razones. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Todos murieron. ¿Quién le salvó a Judá? Dios. ¿Ellos hicieron algo? ¿Pelearon algo? Nada. Solamente se humillaron, se arrepintieron y confiaban en Dios. Y ese pueblo, que era un remanente de David, fue salvado. Así está hablando. Bueno, volvamos a Oseas. Terminamos esta parte de Oseas. Estamos entendiendo lo que estaba profetizándose a Oseas, que al final se cumplió. Oseas 1, entonces continuamos con los hijos de Gomer. ¿Qué pasó? Mientras Judá se salvaba, ¿qué pasó con Israel? Se fue cautivo. Entonces versículo 7, Oseas capítulo 1, versículo 7, más la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, porque el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi. Este Lo-ammi ya es un hijo que Gomer tiene en sus aventuras por la calle, por afuera. Es ya un hijo desconocido. No sé si me entienden. Por eso, Lo-ammi, ¿qué significa? No pueblo. Anda, Israel. Sí, eso ocurría acá. Entonces Dios le dice a Oseas, Dios confirma, ponele Lo-ammi. Ese no es mi hijo, ese no es de mi pueblo, es un extranjero. Es hijo bastardo, hijo de ahí. Con Lo-ruhamá había duda. Pero este ya es seguro. Este es fuera. ¿Qué significa Lo-ruhamá? Cuando el pueblo estaba todavía con Dios, pero estando con Dios pecaba. ¿Qué significa Lo-ammi? Ya fuera de Dios. ¿Me entienden? ¿No? Es como la esposa que fue repudiada. Entonces, una vez que fue repudiada, en vez de ir a arrepentirse y sentirse dolida, se va y ahí vive con quien sea. Eso hizo Israel.
¿Qué hizo Israel primero? Antes, mientras estaba con Dios, pecaba. Cuando fueron enviados al exilio, ¿qué hicieron ellos? Peor pecaron. Pecaron peor. Entonces, ¿qué hicieron? Se mezclaron con todos los pueblos. Los judíos no fueron así. ¿Por qué existen todavía los judíos? ¿Por qué creen que existen todavía los judíos? Porque ellos se perseveraron, no. Permanecieron. Perseveraron. ¿Cómo digo? ¿Qué iba a decir yo? Se perseveraron. ¿Cómo? Preservaron. No sé. Ellos se preservaron. Su religión, su costumbre, todo. Pero los samaritanos, ahí nomás ya. Ya no sabemos dónde están ellos. Están ahí entre nosotros, ahí, rubio, morocho, trigueño, de todos los colores fueron ellos. Ese es Lo-Ammi. Bueno, dice entonces, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Fíjense lo que le está diciendo. Ustedes no son mi pueblo. Pablo está tocando ahora este texto por los gentiles. Ellos son Lo-Ammi, son los que nacieron en el exilio, nacieron fuera ya del matrimonio, se puede decir. Ya cuando Israel fue expulsada, cuando fue dada carta de divorcio, ya no son más hijos legítimos. Así está diciendo. Pero, ¿qué promesa hay para ellos? Con todo, versículo 10, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijo del Dios viviente. Esto es una promesa. Ahora yo le estoy declarando, por medio de Oseas, a estos que van a nacer en el exilio como no pueblo mío. Pero ahí mismo, en algún tiempo, le voy a declarar otra vez como pueblo mío. ¿Qué está hablando? Quiere decir que va a haber un momento en que a estos que fueron expulsados, que nacieron por ahí, que fueron como la arena del mar. ¿Por qué Israel? ¿Por qué está hablando que Israel va a ser como la arena del mar? ¿Qué necesita hacer para ser como la arena del mar? Mezclarse con las naciones. Y si se mezcla con los chinos, por ejemplo, con los hindúes, va a haber muchísimo. Entonces se mezclaron. Entonces va a llegar el tiempo en donde va a venir un Oshiana enviado por Dios y él les va a reconocer otra vez como su pueblo. ¿Quién fue ese? Jesús. Él viene a reconocer. Esto Pablo le está aplicando ahí a los romanos. ¿Entienden, no? Eso es lo que él está queriendo hacer entender. Estos gentiles que usted ahora está menospreciando, que usted ahora no están aceptando, son nada más y nada menos que nuestros hermanos que un día fueron echados por Dios, pero Dios prometió que los iba a volver a traer en Oseas, y ustedes creen en Oseas. Ustedes leen el libro de Oseas. No le estoy hablando carta de Corintios, así le estaba hablando, ¿no? Pablo usaba la misma escritura a los profetas para entenderle que en la profecía estaba que Dios iba a esparcir, iba a hacer Jezreel. Y después lo iba a recoger otra vez. Miren lo que dice acá. Bueno, versículo 10. Y con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Por qué no se puede más medir ni contar? Porque ya se mezclaron entre toda la gente. Ya no sabemos quién es quién. Solo Dios va a identificar. ¿Cómo va a identificar Dios? Cuando les vaya llamando. ¿Sí o no? Regresa, pueblo mío. Vuélvete, Efraín. Entonces está llamando a su pueblo y el pueblo, sí, yo soy, distingue, aunque estuvo mucho tiempo alejado, distingue. Así también Oseas, cuando su esposa se perdió, se fue y la busca otra vez y le llama y con todos los hijos que ella tuvo por ahí y le adopta. Por eso Pablo también en Gálatas dice que nosotros fuimos adoptados por Dios y podemos llamarle Padre amado porque Él nos adoptó, porque éramos parte de esa promesa que estaba en Oseas. ¿Entienden, no? 11. Y se congregarán. Cuando seamos llamados hijos del Dios viviente, leímos toda esta parte. Con todo el número de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les ha dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto es lo que los apóstoles hacían con los gentiles. ¿Y quién se enojaba? Los judíos. Hago gentil, hago perro. No, ellos son nuestro hermano. Son pueblo de Dios. Ya no son más gentiles. Han recibido la herencia, han recibido los pactos, todos los derechos. Porque esto es parte de la promesa. Y miren lo que dice el 11.
y se congregarán. ¿Qué es congregar? La iglesia. La palabra congregar es iglesia. Formarán la iglesia. Ahí está apareciendo la iglesia. Los hijos de Judá y de Israel. ¿Se dan cuenta? Pablo está tocando este tema. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A los gentiles que están regresando, que son las 10 tribus perdidas de Israel. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. ¿Quién va a ser ese jefe? Jesús. Un solo líder. No varios líderes. El Papa o fulano, mengano, un montón de líderes que hay. Un solo jefe tiene que haber. Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué es Jezreel? El día de la siembra. Subirán de la tierra, van a salir todos. Y hemos leído un montón de profecías sobre esto. Llamará a su pueblo, escogerá. Que dice que cuando venga Jesús va a recoger a su pueblo de los 4 puntos cardinales de la tierra y todos serán con un solo líder, un solo jefe, que se llama Jesús. ¿Se entiende, no? Bueno, volvamos a... Ahora sí podemos entender lo que Pablo está hablando, ¿no? Cuando vamos a Oseas, a Ezequiel, a Jeremías, ahora sí Pablo te entendemos. Pero cuando queremos entenderle a Pablo por nuestra razón y por nuestra manera, jamás le vamos a entender. Bueno, vamos a leer un poco ahora, una vez más, lo que Pablo dijo después de haber visto todos estos temas. Capítulo 9, versículo 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Oseas, esto ya está en Oseas 2, 23. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto leímos recién, Oseas 1:10. O sea, en Oseas 2:23 sale que él va a llamar pueblo mío a la no amada. O sea, al pueblo gentil le va a llamar, ustedes son mi pueblo. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto es muy importante entender. Ya que Israel se ha mezclado con todas las naciones, se ha extendido, ¿no?, por todas partes, ¿eso quiere decir que todas las naciones van a ser salvas? No, solamente un remanente. De cada nación y de cada tiempo, Dios va a sacar un remanente. Eso es lo que está ocurriendo aquí, en el tiempo del apóstol Pablo también. Dios está, de los judíos está sacando un remanente, de los gentiles está sacando un remanente. Así estaba ya escrito en Isaías. Aunque Israel se extienda por todo el mundo, Dios va a buscar un remanente. Por eso jamás podemos decir que masas y cantidades, ese es el pueblo de Dios verdadero. Esa es la forma de identificar al pueblo de Dios verdadero, es cuando vemos masas y cantidades. No, falso. Cuando vemos un pequeño remanente que a pesar de la dificultad y la situación, avanza hacia Dios, camina hacia Dios, sigue su palabra, sigue su voluntad, son probablemente las ovejas perdidas que Dios está escogiendo, que Dios ha tenido misericordia, que Dios le ha abierto el corazón, que le ha sacado el endurecimiento. Recuerden que Dios endureció, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nosotros como gentiles nos habíamos endurecido, habíamos sido duros contra las cosas de Dios. Pero Dios un día dice que nos llevó al desierto para quebrantar nuestro corazón y desde ahí llamarnos, dice. Así está escrito en Oseas. La llevaré al desierto y ahí la amaré, la conquistaré, la seduciré. ¿Por qué? Porque ahí no tiene esperanza en el desierto. Sí o sí, sí, quiero llevarte, quiero salvarte. Yo estoy en el desierto, no tengo agua, hay alacranes. Sí, llévame, ahí sí voy a querer, ¿no? Pero cuando tengo todo como Dios, no necesito de vos, déjame en paz. ¿Sí o no? Y le trago a Dios, ¿no? ¿Dónde le iba a llevar para seducirle? En el desierto, donde sí o sí va a tener que aceptarle sus peticiones. Dios también nos llevó a nosotros en el desierto. ¿Qué es el desierto? Este mundo, este lugar perdido. Y cuando entendimos realmente que estábamos sin esperanza, ahí tocó nuestro corazón, ganó nuestro corazón, conquistó nuestro corazón y nosotros pudimos volver a él. Y nos llamó amada otra vez. A la no amada, llamó amada.
A la afligida, a la menospreciada, a la repudiada, le llamó otra vez esposa mía, amada mía. Así dice en la Biblia. ¿Entienden? Pablo está explicando eso. Isaías también dice así. Esa es una gran bendición que Dios nos ha dado. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. O sea, estas cosas sí o sí van a ocurrir y están ocurriendo. Eso escribió Isaías. El Señor va a poner su sentencia. En el tiempo de Isaías, cuando Isaías habló esto, todavía estaba Samaria. ¿Está bien? Todavía existía Samaria. Él ya estaba profetizando. Pero él estaba hablando para los judíos en ese tiempo. Pero los samaritanos no querían escucharle. 29 vamos a leer también. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué significa esto? Si Dios no preparó a alguien que tenga fe, que tenga confianza en la Escritura, ya hubiéramos desaparecido todos. Y fíjense que a medida que pasa el tiempo, la fe es lo que va terminando el corazón de las personas. ¿Fe qué significa? ¿Saben qué es fe? Fidelidad a la palabra. A medida que pasa el tiempo, confiamos más en el mundo, el sistema. Si todos hubiéramos tenido el mismo corazón que la mayoría ha tenido, ¿qué hubiera pasado? Ya hubiéramos desaparecido ya. Todos estaríamos ahora disfrutando de este mundo, siendo parte de este mundo, berrincheando por ahí, celebrando fiestas mundanas y viviendo cómodamente y libremente. Así está hablando Isaías. Si Dios no hubiera dejado un pequeño remanente que tuviera fe en la Escritura, como Sodoma hubiéramos desaparecido. Pero gracias a Dios todavía existe, tanto en el mundo como en Paraguay, un pequeño grupo que todavía cree que lo que dice la Biblia es cierto. Eso simplemente, todavía cree, porque va a pasar el tiempo en que menos, la Biblia dice, Jesús dijo, ¿no?, que por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué es maldad? Oposición a la Escritura. El amor de muchos se enfriará, dice. Va a querer dejar de seguirle a Dios. Y una de las pruebas es que la gente ya no le gusta reunirse con otro. Esa es la primera prueba. Ya no quiere estar cerca de otro, quiere alejarse. Dios le va a encerrar, Satanás le va encerrando a las personas en su propio mundo. Ahí en su, como Caín, en su pequeño muro, edificó una ciudad y hizo un muro, dice. ¿Por qué hizo un muro? ¿Qué representa el muro? No quiero que nadie me moleste. Eso hizo Caín. Se apartó de Dios, hizo una ciudad y creó un muro. La ciudad, ¿saben para qué se hace? ¿Saben qué es el propósito de la ciudad? Aquí nomás yo quiero vivir y aquí quiero hacer todas las cosas. No quiero irme a otro lado. Por eso uno forma una ciudad, prepara una ciudad. Dios no le mandó en ese tiempo que ellos hagan una ciudad. Dios quería que ellos se esparzan, se extiendan, lleven, se multipliquen por la tierra. La misma cosa Dios quiere que nosotros hagamos. Recuerden que cuando los primeros cristianos vivían, ellos se quedaron ahí en Jerusalén y ahí nomás ellos predicaban y orecuetente ave, y ahí Dios les trajo la ira y la persecución y ahí tuvieron que salir por ahí. Recién cuando Pablo entiende el corazón de Dios, él se va. Los apóstoles, todos se quedaban en un lugar. El único apóstol que realmente se fue en todas partes fue el apóstol Pablo. Después, Pedro le siguió. Pedro le siguió para ver los lugares donde él estaba, donde había predicado. Quiere decir que Dios usó a este apóstol para llevar su mensaje hasta las naciones. Entonces, ¿qué es lo que Satanás va haciendo entonces? Nos va poniendo a nosotros, vamos a tocar nuestro punto de vista, un corazón de quedarnos en un lugar. Hasta ahí nomás y hasta acá. Vamos a hacer nuestra ciudad. Entonces en nuestra ciudad vamos a hacer nuestro supermercado, para cargar combustible, nuestra farmacia, todo ahí, nuestra huertita al lado, y todo ya está listo. Y después hacemos nuestra muralla. Ustedes ya ven lo que hay, barrios cerrados. ¿Por qué hay barrios cerrados? Que no quiere que nadie le entre, no. Igual se asaltó hoy un barrio cerrado. La gente cada vez quiere encerrarse más. Cuando nosotros fuimos a Argentina vimos el estilo de vida que tienen ahí. Es todo encerrado, dentro de la pieza, dentro de la casa. Y están viviendo ahí días, años, meses, siglos encerrados.
No pueden salir. Nosotros somos ricos acá, que podemos salir a tomar tereré en nuestro patio, caminar, ver plantas verdes. Eso es realmente una gracia grande. En el Evangelio también es así. El diablo va encerrándole en tu propio mundo. Vos te llenás de conocimiento de sabiduría. Vos sos sabio ahí en 4 paredes. Ahí vos dominás el mundo. Pero salí afuera ahí, no entendés nada de la vida. No entendés nada del mundo. Ni siquiera podés hablar con una persona. Sos sin sabor. ¿Conocen esa comida que uno come? Y riquísimo la comida, pero come y no tiene sal y no tiene sabor. ¿Qué dijo Jesús? Que no lo teníamos que hacer sal, dice. Tenemos que tener sabor. ¿Qué quiere decir sabor? La gente puede aceptarnos. Pero como yo no estoy acostumbrado a lidiar con gente, sino siempre ahí entre mi mundo, mi pequeño mundo, entonces cuando lidio con gente, ya hago tonterías. El Hijo de Dios tiene que extenderse, tiene que poder compartir con las personas. Amén. Bueno, hoy hasta aquí, vamos a compartir. Mañana.